Se habla de la definición. Enfermedad pulmonar heterogénea, papá. ¿Qué es lo que sí saben? ¿Qué es lo que cambió? La parte de papá la tenemos clarísima, ¿sí? ¿Qué es una enfermedad heterogénea? Ustedes pueden no acordarse porque son muy jóvenes, pero cuando yo empecé a estudiar estaba el pink puffer y el blue bloater. Sabíamos que habían distintos tipos de pacientes con EPOC, que como no sabíamos muy bien qué pasaba, les dábamos a todos la medicación. A algunos les iba bien y a otros no les iba tan bien. Hoy por hoy sabemos que es una enfermedad heterogénea, que bajo un título, bajo un paraguas, agrupamos tipos de pacientes distintos que ameritan una terapéutica distinta para estar mejor. Los síntomas son los que ustedes dijeron, los síntomas son crónicos, los síntomas son progresivos y eso no hemos encontrado nada nuevo. Es disnea, tos, productiva o no, y exacerbaciones. Y tienen anormalidades en la vía aérea, como bronquitis, bronquiolitis y en los alveolos, que causa una obstrucción persistente y progresiva. Entonces, si vamos a hablar de definición más allá del papá, acuérdense de lo heterogéneo, de los síntomas que son de los que estudiaron en primer año y que tenemos anormalidades estructurales que como son estructurales no revierten. ¿Cuál es la etiología que tienen estos pacientes? Estamos hablando de pacientes con síntomas crónicos, con anormalidades estructurales que no revierten. ¿Solo es por el cigarrillo? Y ustedes saben que no. Hay un grupo chiquito que tiene anormalidades genéticas, como es la SERPINA1, que es el déficit de alfa-1 antitripsina, que tiene el mayor daño del tabaquismo en mujeres que en hombres, y hoy por hoy sabemos que eso está codificado por algún gen que las mujeres tenemos y los hombres no, pero no sabemos cuál, por exposiciones al tabaquismo, al humo de biomasa, a las ocupaciones, a las infecciones. ¿O no les pasa a ustedes que los pacientes que ven con los pulmones destruidos, después de una tuberculosis, después de bronquiectasis sobreinfectadas, tienen disnea, tos crónica, exacerbaciones a repetición y una obstrucción que no se modifica? ¿No era la definición de EPOC eso? ¿Sí? Y a lo mejor esos pacientes no fumaron nunca, pero tienen la misma alteración estructural, por lo tanto los tenemos que aprender a pensar igual. Y hay alteraciones en la temporalidad, en las trayectorias. ¿Y esto qué les muestro? ¿Qué es lo que se vio? Que las complicaciones en el desarrollo, la prematuridad, el bajo peso al nacer, el tabaquismo materno, las infecciones a repetición, la pobreza, el bajo nivel socioeconómico, el hacinamiento, las infecciones, todo esto que ustedes dicen, ¿por qué el chico que nació en un medio social económico de medio abuelo, en donde comió de forma adecuada, en donde fue bien alimentado, en donde cada vez que tenía una infección, un cuadro respiratorio, lo llevaron al médico y le dieron antibióticos y ese cuadro se resolvió y el broncoespasmo se lo trataban con broncodilatadores y no con el vaporcito de no sé qué? Ese chico tiene una trayectoria de desarrollo pulmonar muy distinto al que vivió en el medio del campo, que el broncoespasmo se lo trataban con los pavos de eucaliptus y que las infecciones esperaban a que se resuelvan solas. Ustedes me van a decir, ay Salomé, pero yo estoy en el medio de la ciudad de Buenos Aires y esos pacientes no los voy a ver. Yo decía lo mismo cuando estudiaba y después los ves todos los días en el consultorio, porque son los pacientes que en el medio del campo se vinieron a trabajar a la ciudad, que empezaron a tener un problema respiratorio crónico. Me pasó muchísimo con mujeres, muchas mujeres del interior de Paraguay, que te juraban y te perjuraban que nunca habían fumado, que nunca habían tocado un cigarrillo, pero que sí habían tenido infecciones a repetición, igual que sus hijos, que tenían la cocina a leña, que habían tenido a lo mejor una tuberculosis en la juventud. ¿Y cómo se curó la tuberculosis? No, eso sería facilísimo. Se curó sola la tuberculosis, porque la señora vivía en el medio del campo y tampoco se alimentaba tan mal. Y cuando pudo descansó, y ahí están las cicatrices que dejó, ¿sí? Entonces, esto lleva a que hoy haya una clasificación espantosa para acordársela, pero que está muy bueno para tenerla en la cabeza, que el EPOC no es solo aquel paciente que tiene disnea que fumó.
El EPOC es aquel paciente que tiene disnea, síntomas persistentes, todo lo que yo les dije antes, y que puede tener una causa genética, alteraciones en el desarrollo. No, doctora, yo fui un prematuro extremo cuando nací. Esos chiquitos prematuros extremos con un alto déficit de surfactante, cuyos pulmones no se desarrollaron bien, no van a tener la misma trayectoria que las de ustedes que nacieron divinos y están absolutamente desarrollados, ¿sí? El EPOC por exposición al tabaco, a la biomasa, al humo de contaminación. Ay, la contaminación, Salomé, qué exagerada. Hay estudios hechos en Ciudad de México como una de las ciudades paradigmáticas de contaminación en las Américas. Hay estudios hechos en China, cuando les creíamos a los estudios en China, ahora creo que no les creemos nada a nadie, pero no importa, pero a los mexicanos yo les creo más, ¿sí? Que esos pacientes tienen mucho más compromiso pulmonar. EPOC relacionado a las infecciones, el EPOC-I, por Dios, hasta que esto no se ponga, yo no pretendo que nadie me evolucione, que me presente un paciente diciendo, este es un EPOC-I. No quiero que hagan eso, pero sepan que el paciente que tiene cicatrices importantes y restricciones importantes, limitaciones importantes al flujo aéreo, puede ser secundario a las infecciones. EPOC y asma y EPOC de causa desconocida, ¿sí? Que creo que los EPOC de causa desconocida, como siempre, es porque no investigamos lo suficiente. Entonces, para hacerla más fácil, ¿cómo se diagnostica? Con disnea, tos, expectoración, infecciones respiratorias a repetición y exposición o una buena indagación de estos factores de riesgo. Piensen, pregunten, sean chusmas, averigüen a dónde están, a dónde viven, a dónde vivieron, a dónde nacieron, si tenían la estufa adentro de la casa, si tenían la estufa fuera de la casa, si convivían con el ganado o no. Nada es estigmatizante, tenemos que preguntar para saber, porque no es lo mismo que vivieran en un departamento en Santa Fe y Libertad toda su vida, que hayan pasado 20 años de su vida en el medio del campo y después vinieron para acá, ¿sí? Sí o sí, la espirometría sigue siendo la prueba diagnóstica que nos sirve para ponerle el sello de EPOC. Y en las nuevas guías GOLD 2023, que es en base a las que yo le hago todos estos comentarios, se agregan dos cosas. La búsqueda activa de casos. El paciente que viene a su consultorio y dice, me falta el aire, tengo tos, tengo broncorrea, ya es la tercera consulta que hace en el año, por amor de Dios, siéntense y pregúntenle un poquito más, ¿sí? Y pídanle imágenes y pídanle una espirometría. Y algo que sí no estaba antes, eso sí no estaba, y esto es nuevo, más allá de la búsqueda activa de casos que estaba medio metido en las guías, y es el screening. Screening a quién le tenemos que hacer es buscar, aunque no tengan síntomas, aquellos pacientes que hayan fumado más de 20 paquíes, aquellos pacientes que tienen infecciones respiratorias recurrentes o aquellos pacientes que han tenido eventos respiratorios a temprana edad. Estos chicos que yo les digo, que dicen, yo ahora estoy bárbaro, qué sé yo, pero de chico todo el tiempo, los antibióticos, la kinesio respiratoria, mi mamá me llevaba todo el tiempo al neumonólogo. Algo pueden tener esos chicos que los condicione al desarrollo. Cuanto antes lo sepamos, antes podemos ayudar a mejorarlos. Y hay dos conceptos, que esto sí estoy segurísima que ustedes lo vieron en el consultorio. El pre-EPOC. ¿Qué es el pre-EPOC? Qué feo que suena, es como la prediabetes o el que tiene un poquito alto el colesterol y no llega. Pero ustedes buscaron al paciente, hicieron el screening, y está pésimamente puesto acá los paréntesis, discúlpenme, pero al paciente le hicieron un funcional y tiene un FBC mayor a 0,70 y dijimos que necesitabas uno menor a 0,70. Pero tiene síntomas. ¿Tiene alguna otra alteración funcional? Porque como no te cerró que tuviera una espirometría normal, vos le pediste algo más porque el paciente se sigue quejando que tiene disnea, tiene caída en la DLCO, tiene una caída rápida en el BEF, porque ¿cómo le voy a buscar el BEF? Y porque me vino a ver a mí, pero antes fue a ver a 2 o 3 médicos más que le hicieron una espirometría en alguna... Algo tienen esos pacientes, pero todavía no se reciben de poco. Hay que buscarle las anormalidades estructurales, hay que pedirle una tomografía. Por favor, estos pacientes se estudian con tomografía, no con placa de tórax. Estamos en el 2023
y no podemos estar pensando que esta hiperclaridad debería corresponder a un enfisema. No, yo tengo que ver el enfisema. Y pueden progresar o no EPOC. Eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que estos pacientes hay que seguirlos más de cerca. Estos pacientes tenés que hacer, si bien no vas a darle una medicación broncodilatadora, porque no tienen broncodilatación, no tienen broncoespasmo, no tienen una obstrucción al flujo aéreo, tenés que hacer todo lo no farmacológico para evitar que estos pacientes progresen. El otro grupo de pacientes, y nos ponemos re molestos los neumonólogos, es aquellos pacientes que tienen coeficiente ratio conservado, FEB-FBC conservado, pero tienen un BEF disminuido. Y a lo mejor tienen un FBC disminuido porque tienen restricción, porque tienen sobrepeso. Estos pacientes existen y los van a ver mucho en la clínica en la medida en que pidan espirometrías. Y lo que no sabemos todavía es qué va a pasar con estos pacientes. Lo que sí sabemos es que son pacientes que tienen función pulmonar no completamente normal y no van a ser acreedores del inhalador A o del inhalador B, pero sí tienen que ser acreedores de pautas de alarma, medidas de higiene, medidas de hacer ejercicio, vacunas, etc. ¿Sí? Tenemos el paciente. Olvídense estos dos grupitos raros y que nos complican la vida. Tenemos el paciente con tos, expectoración, disnea progresiva, le hicimos la espirometría, tiene un ratio FEB-FBC menor a 0,70. ¿Cómo lo evaluamos para saber a dónde estamos parados? Tenemos entonces... No importa. Tengo entonces, por un lado, las exacerbaciones, porque sabemos que las exacerbaciones no se los voy a volver a contar. Ahí está, ahora sí, pero había desaparecido la flecha. Ahí está. Entonces, tenemos por un lado las exacerbaciones. Ustedes saben que las exacerbaciones es lo que complica la historia de estos pacientes, porque cada vez que un paciente tiene una exacerbación, baja un escalón y no siempre vuelve a subir al escalón anterior, aunque nosotros hagamos nuestro mayor esfuerzo. 0 a una exacerbación que no llegue a internarse, o una exacerbación con internación ya lo pone en el escalón superior, o 2 exacerbaciones moderadas que la pasen en su casa. Cuando hablamos de síntomas, hablamos de la escala de disnea, ¿sí? O del CAT como cuestionario de calidad de vida. Acá tiene la escala de disnea, que si se tienen que aprender algo y se tienen que acordar algo para saber qué tan grave está el paciente, es el número 2. Porque si se fijan, es 0 a 1, es menos importante, y a partir del 2, que es cuando a nivel plano yo camino más despacio que otras personas de la misma edad, o cuando tengo que parar porque estoy caminando yo solito a nivel del mar, ¿sí? Entonces, porque no es lo mismo que a vos te compare conmigo o que a una persona de 80 la compare con una de 20, ¿sí? Todos caminamos a distinto rango. Entonces, que pispeen por la calle, que pispeen, che, el señor igual que yo, o que pinta igual que yo, camina con un tiro y yo hoy que no llego, me tengo que parar varias veces, ya es de 2 para adelante. Ya se considera como significativo con los síntomas. Y el cuestionario de CAT, que se los dejo después para que lo vean, este está en castellano y es más simpático, pero es si tienen broncorrea, si tienen opresión torácica, si tienen disnea, si pueden realizar las tareas de la vida diaria. ¿Sí? ¿Qué dijeron? ¿Alguien dijo algo? ¿No? Bueno. Entonces, tratamiento. El tratamiento se simplificó por una vez desde que pusieron esta cuadrícula del demonio. Lo pudieron simplificar porque creo que todos queríamos que lo simplificaran. Entonces, grupo A, poca exacerbación, poco síntoma, le dan lo que quieren. Le dan lo que quieren, le dan el broncodilatador que quieren. Pueden empezar con broncodilatador de acción corta, pueden empezar con broncodilatador de acción larga, lo que quieran le pueden dar, pero denle algo, pobre Cristo, porque le falta el aire. ¿Sí? El grupo B es el grupo que está más en riesgo, porque es el grupo que, si bien no se exacerba, tiene muchos síntomas.
Y a ese ya habría que darle la combinación de LABA-LAMA desde un principio. ¿Qué es lo que tenemos que tener cuidado en este grupo? Dijimos que no tenía exacerbaciones, ¿sí? Entonces, ¿por qué tiene tantos síntomas? No es una pregunta retórica. Exacto, doctora. Por eso usted es quien es. Hay que buscarle otras cosas. A estos pacientes hay que buscarle otras comorbilidades. El paciente tiene algún compromiso cardiovascular, el paciente está anémico, el paciente está deprimido. Estos pacientes se deprimen, ¿sí? Y el paciente deprimido tiene más síntomas. Los clínicos somos buenísimos haciendo un montón de cosas y creo que somos muy malos psiquiatras. Existen un montón de cuestionarios chiquititos que ustedes pueden buscar, los tienen en el teléfono, como todo lo que tenemos hoy por hoy en el teléfono, y 2 o 3 preguntas, hay mini cuestionarios, y si el paciente califica, le hacen una nota muy cariñosa al psiquiatra y se lo mandan. No tienen que discutir la historia de la vida con cada paciente. Pero piénsenlo, estos pacientes se deprimen. Y el grupo E, la simplificamos. El grupo E son todos los que se exacerban. Ya no sé si se exacerba mucho, si se exacerba poco, ya vamos a hablar un poquito más de esto. Pero el grupo E que se exacerba, por lo menos le tenemos que dar un LAMA y un LABA. ¿Por qué le tenemos que dar sí o sí un LAMA? ¿Nadie? ¿Qué demostraron los antimuscarínicos versus los beta-2? Mejorar el BEF. Mejoran el BEF igual, no disminuye la mortalidad. Hundido. Síntomas, internaciones. ¿Qué hacen a la internación? ¿Recortan la estancia hospitalaria? No recortan la estancia hospitalaria, pero prolongan la próxima entrada hospitalaria. Lo que demostraron es que, si bien yo les voy a mostrar lo que aumentan el BEF, a alguien le dije que no, pero es mentira, sí aumentan el BEF, y lo que demostraron es prolongar el tiempo hasta la próxima exacerbación. Y nosotros dijimos que nuestro negocio con esos pacientes era que no se exacerbaran. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿por qué no corticoides? Porque siempre dijimos que a estos pacientes había que ponerles corticoides inhalados. ¿Sí? La industria está on fire de que le pongamos corticoides inhalados a todos estos pacientes porque los corticoides están buenísimos, disminuyen la inflamación. ¿A todos? No, a los que tenían eosinofilia. Muy bien. Por encima de 300. El doctor tiene re buenos anteojos. ¿Sí? Sí. Está perfecto, doctor, gracias. Entonces, a todos no. A todos no. ¿Por qué? Porque se vio después de muchos trabajos en donde quisieron hacer, Glaxo hizo un estudio histórico en donde quería demostrar que su hamburguesa violeta salvaba vidas y que era lo mejor que había. No demostró que ponerle corticoides salvara vidas, pero sí aumentaba en cierta forma las neumonías. Lo podemos discutir un siglo si quieren después de esto. Pero lo que sabemos hoy por hoy es que corticoides a todos los EPOC no. A los que tienen más de 300 eosinófilos seguro, a los que tienen entre 150 y 300 lo podemos pensar, a los que tienen menos de 100 o menos de 150 no, ¿sí? Porque esos son los pacientes que se complican a partir de los corticoides. Si no tenemos nada más que darle, ahora vamos a ver en las próximas diapositivas qué hacemos. Doctor, una pregunta, ¿y si tiene eosinofilia periférica, se puede? Sí, tiene. Todo esto es periférico. La eosinofilia que vos leíste ahí es periférica, no es eosinofilia bronquial. Okay. No estamos hablando de hacerle ni eosinofilia al esputo ni una eosinofilia al lavado bronquial. Estamos hablando de eosinófilos en sangre periférica. Estamos hablando de drogas que son buenísimas y de combinaciones y de qué sí ponerles y de qué no ponerles. Esto no hay, de todos estos no hay acá, pero creo que es la diapositiva más completa que conseguí de dispositivos. Toda esta medicación que venimos hablando viene en dispositivos divinos. Son re fashion. Haces cric, cru, bajás la tapita, pones el coso, haces, señor, saque el aire, aspire, ponga la pastilla. Olvídense, 98% de errores si los pacientes no son bien coachados, si no se controlan, si no sabemos, y los primeros que tenemos que saber manejarlos muy bien somos
nosotros, ¿sí? Entonces, tarea para el hogar, mañana van a donde miércoles trabajen y empiezan a agarrar inhaladores, van a Neumo, les piden algo viejo que tengan, si no tenés nada vencido como para que yo pueda practicar, y lo miran, ponen la pastillita, el ruidito, el de la pastillita, el handy haller, es divino. Tenés que poner la pastillita, romperla, decirle al señor que aspire, y tiene que escuchar el ruido de... Piensen en sus pacientes. El discus, bajás una tapita, bajás la otra, pero no la vuelvas a bajar porque si la volvés a bajar perdiste una dosis y sacás el aire y chupas, no tan rápido, no, que si no se va. Les juro que parece una novela de Almodóvar esto, ¿sí? Entonces véanlo. Hoy por hoy los laboratorios lo que tienen es, como les interesa un montón vender esto, tienen en las páginas de muchos laboratorios, hay instructivos para que ustedes les puedan mostrar a sus pacientes cómo usar el dispositivo que ustedes le van a dar, ¿sí? Denle el link de la página, pídanles a los laboratorios folletos, papelitos, el cartoncito de cómo usarlo, se los van a dar chochos porque van a estar pensando que van a usar la medicación que ellos venden. Yo les aseguro, y acá lo voy a negar ante cualquier laboratorio, que uso folletos cruzados y no me importa nada, ¿sí? Pero cuando tengo un folleto que explica cómo usar un aerosol, yo se lo doy a todos los aerosoles independientemente del laboratorio. Tengo uno como usar la pastillita y se lo doy al que sea. Pero es importantísimo, piensen que el paciente está estresado, le falta el aire, no entendió, cree que entendió mucho en la consulta y cuando llegó a la puerta del consultorio se olvidó todo. Pero porque esa es la realidad de ser paciente, ¿sí? Entonces denle dónde buscarlo. El video no se los puse acá, pero el video de Dr. House con la paciente que dice chuf, a mí mi inhalador no me funciona, parece muy burdo, pero yo he tenido con el, mira, no está acá, con el Turbo Haller, tuve seriamente una paciente que me decía, doctora, sí, yo lo estoy usando, pero yo no entiendo cómo me va a entrar el medicamento si yo soplo 2 veces como usted me dijo, yo no entiendo cómo voy a mejorar. Entonces, dale, ¿sí? Entonces, chequen los dispositivos. No todos los dispositivos son para todos los pacientes. Lo bueno es que hoy hay un montón de variedades. Mírenles las manos a los pacientes, miren la habilidad que tienen los pacientes, pregúntenles con quiénes viven, pregúntenles quién los puede ayudar. Entonces, minimizar el número de dispositivos, así yo te digo, vos usás este a la mañana y a la noche, este a la tarde y este a rescate. Saber qué disponibilidad tienen, el costo, las habilidades del paciente, si pueden manejarlos, si pueden aspirar, si pueden coordinar y consensuar con el paciente. Yo he tenido de todo, ustedes van a decir, vos ya estás grande, sí, pero he tenido pacientes que te dicen, yo no lo uso porque me da vergüenza. Voy a decir, pero ¿no te da más vergüenza estar en un rincón sin poder respirar? No. No importa, respetemos al paciente. Yo he llegado a hacerles horarios a los pacientes para ir al baño a hacerse el inhalador. Salí de tu casa a tal hora, a las tantas horas vas al baño, a las tantas horas vas al baño, a las tantas horas vas al baño y te haces el inhalador. A mí qué me importa, yo necesito que el paciente respire. ¿Sí? El tema del costo, si quieren después lo charlamos, el costo de toda esta medicación es complejo porque es caro y está complicado. Pero bueno, sepan que es medicación cara. Y están los tratamientos no farmacológicos. Los tratamientos no farmacológicos, como yo les dije a estos pacientes que no se recibieron de EPOC, tenemos la obligación de dárselos y a los EPOC también. Educación e información sobre qué les pasa, cesación tabáquica a todo el mundo. Nadie se puede ir de su consultorio sin la pregunta, ¿fuma o no fuma? Y aunque sea, como dicen los ingleses, hay un estudio inglés muy lindo, que vieron que los ingleses se dirigen a los pacientes de una forma muy distinta a la que nos dirigimos nosotros, que sería, che, dale, deja de fumar. ¿Cómo se siente usted con respecto a su hábito tabáquico? Y vieron que con eso, con esa pregunta, duplicaban las chances de que el paciente dejara de fumar. ¿Sí? Antes que nada. Entonces, preguntarle primero si fuma, no puedes ignorar. Si el paciente salió de tu consultorio con 2 inhaladores, con un diagnóstico de EPOC y vos no le preguntaste si fumaba, el tipo sale y dice, sigo fumando. Total, ya está. Vacunas. Influenza.
neumococo. La semana que viene lanzan en el país la vacuna, ¿cómo se llama? La Prevenar 20. ¿Sí? Lanzan la 20 que va a reemplazar a la 13 que no va a existir más. Entonces vamos a tener que completar el esquema o empezar por la 20, 23, 23. ¿Sí? COVID, pertussis. Pertussis, nos olvidamos de vacunar a los pacientes por pertussis, a los adultos, y habría que darles un refuerzo porque han aislado más pertussis de lo que se cree en estos pacientes adultos. Y Zoster, yo creo que la vacuna de Zoster es una muy buena vacuna, que es importante hacerlo. Creo que lo vi del laboratorio que lo metieran en la guía, pero yo les cuento lo que dice la guía y no está mal que se vacunen tampoco. Pero primero, Minicepoc tiene que tener influenza, neumococo, COVID y pertussis. Que eso, por suerte, en la Argentina está todo en el calendario del gobierno. Nadie pone un peso para vacunarse con todo eso. Ejercicio, rehabilitación. ¿Qué cosas demostraron mejorar la mortalidad en los pacientes con EPOC? Y el ejercicio, si te lo estoy diciendo, es el ejercicio. ¿Qué otra cosa? ¿Qué cosa? Bien, ejercicio. Dejar de fumar. ¿Qué otra cosa? Bueno, te ponemos el ejercicio para la kinesiología. Rehabilitación pulmonar con un equipo. Es lo mismo, viene con el ejercicio. El oxígeno. ¿Qué dijeron? El oxígeno. El oxígeno. ¿Quién dijo oxígeno? Ya te estoy queriendo. El oxígeno. Y, no, está perfecto. Y lo último que demostró de todo esto, lo último que demostró que disminuyó la mortalidad, por eso el laboratorio que sacó el producto estaba así, hay una combinación de triple asociación que demostró disminuir la mortalidad. ¿Sí? Pero al lado de todo lo anterior, ejercicio, rehabilitación, perdón, dejar de fumar, ejercicio, rehabilitación y oxígeno. ¿Sí? Ejercicio pueden hacer todos, aunque no tengan plata, no me importa. ¿Sí? Porque ponerse un par de zapatillas y caminar 3 veces por semana pueden hacerlo todos. Obviamente, en la medida en que la enfermedad progresa, la indicación es rehabilitación, la indicación es kinesiología, la indicación es ejercicio supervisado. Asesoramiento nutricional y psicosocial es difícil en nuestro medio. Los planes de rehabilitación sobre los cuales ustedes van a leer trabajos incluyen el asesoramiento nutricional, incluyen la asesoría psicológica. Acá se da entre los grupos de pares solamente. El oxígeno y el soporte ventilatorio, cuando esté indicado, disminuye la mortalidad. Los procedimientos de reducción de volumen. ¿Por qué les pongo procedimientos de reducción de volumen y no cirugía? Deben haber estudiado ustedes que existe la cirugía de reducción de volumen con el enfisema heterogéneo en un grupito muy seleccionado de pacientes, en centros que disminuye la mortalidad a 5 años, en centros súper especializados. Hoy por hoy, ¿qué es lo que se está haciendo con mejores resultados y con mucho menos morbilidad? Es hacer reducción de volumen endoscópica, es decir, en los lóbulos que están poco ventilados y mal perfundidos, básicamente los lóbulos que están destruidos por ese enfisema, lo que se hace es cerrarlos con una válvula unidireccional que deja que salga el aire y que no vuelva a entrar, y hacen como una telectasia artificial. Tienen bastante buen resultado. No hay muchos centros acá que tengan mucha cancha en hacer esto. Cada valvulita, para que se den una idea, salía hasta el año pasado salía $10.000. Entonces es difícil entrenarse. Pero bueno, existe este método y no es cruento porque no te meto en quirófano, pacientes que estamos diciendo que son puentes para el trasplante de pulmón. Es decir, estamos hablando de pacientes muy comprometidos. ¿Cómo sigue el tratamiento? Hoy por hoy nuestros pacientes tienen una medicina personalizada y sabemos que vamos a seguir el tratamiento según cuál sea su rasgo definitorio, si la disnea o las exacerbaciones. La disnea se debe principalmente al broncoespasmo, entonces vamos a sumar el LABA-LAMA y vamos a tratar, si no mejora, de cambiar de molécula o de cambiar de inhalador. ¿Sí? Cambiar de molécula, cambiar de técnica, es lo mejor que les podemos ofrecer. Y si el paciente se sigue exacerbando,
le agregamos los corticoides. Fíjense, ahí tenés para ver lo que decías vos, lo que decía usted, doctor, de los eosinófilos. Ahí tiene si tiene más de 300 o menos de 100. Y tenemos para los pacientes que tienen bajo eosinófilos o que se siguen exacerbando a pesar de haberle puesto la triple combinación, se le puede poner la citromicina, preferentemente en los exfumadores, la citromicina en dosis de 250 miligramos trisemanal, con bastante buen resultado, les diré. O el roflumilast, que el roflumilast, para que se ubiquen farmacológicamente, es un primo lejano de la teofilina, en pacientes con FEP bajo, bronquíticos crónicos, y si les soy sincera, lo usé 2 veces y nunca más encontré pacientes para usarlo. El roflumilast tiene muy mala tolerancia gastrointestinal, muy mala tolerancia. Es caro en los pacientes, cuando ven estos pacientes que ya están comprometidos, que están disnéicos, que se exacerban todo el tiempo y encima de todo les agregas una intolerancia gastrointestinal importantísima, largan el roflumilast y dicen, ¿sabes qué? Me quedo solo con mi disnea, no me agregues más problemas. Y el último comentario sobre las actualizaciones estas de la guía es que a las exacerbaciones, que es la definición que ustedes saben de toda la vida, le agregaron el marco de tiempo de los 14 días. ¿Por qué? Porque se acuerdan que cuando empezamos a hablar de esto, yo les dije que era una enfermedad crónica, progresiva, Dale, Sarre, me dijiste que era crónica y progresiva, o sea que el señor te diga que cada vez tiene más disnea es esperable, ¿no es cierto? Que cada vez tenga más tos es esperable. No, pero estoy peor. Bueno, pongámosle un marco de tiempo para hablar de exacerbación y le pusieron estos 14 días. Sépanlo, para tenerlo como un poquito más estructurado, ¿sí? Y esta es la última sobre EPOC. ¿Alguna pregunta, comentario, lo que quieran? Diga. ¿Es mejor cuando se hace la anamnesis de estos pacientes utilizar el MMRC que la NICA, que fue hecho más para insuficiencia cardíaca? La verdad es que las guías están hechas con el MMRC, como más fácil, pero es igual de válido la otra, la NICA. ¿Se recomienda el dosaje del déficit de alfa a todo? Sí. Exactamente, se recomienda el dosaje. Esto es otra cosa que es muy laboratorio mediante. Se recomienda una vez en la vida el dosaje a todos los pacientes con EPOC de déficit de alfa-1 antitripsina. Y uno dice, dale a todos. Vienen envueltos en un paquete de Marlboro y vos decís, yo tengo que pensar que el paciente tiene un déficit de alfa-1. Bueno, las guías dicen, todo paciente con diagnóstico de EPOC debería tener un dosaje de alfa-1 antitripsina, aunque sea una sola vez en la vida. Lo escuché y me preocupé de buscarlo, a ver qué hacían en Estados Unidos. Había un podcast muy interesante que decía, bueno, nosotros acá, qué sé yo, lo paga el Estado en el peor de los casos. ¿Qué hacen en Estados Unidos, en donde guardan mucho más los costos? Bueno, tanto en Estados Unidos como acá, los que están muy interesados en hacer el diagnóstico del déficit de alfa-1 antitripsina son los laboratorios que venden alfa-1 antitripsina, ¿sí? Entonces le piden a su visitador amigo el voucher para ir a hacer el dosaje y se los dosan en laboratorios particulares. Y en Estados Unidos pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? Buenísimo era porque te decían, no, Medicare, Medicaid, no sé cuánto, los seguros no lo pagan, pero los visitadores en los laboratorios están tan interesados en venderlo que te facilitan el dosaje, porque por pagar 1000 dosajes, 20.000 dosajes con uno que encuentren, ya lo pagaron y ganaron plata. Esa parte no la sabía. Digan. Profe, una pregunta. Sí. ¿En contexto del corticoide en una exacerbación, en buena práctica lo utiliza o la guía modificó eso? Porque no puse nada porque la guía dice que habría que seguir dándole corticoides en las exacerbaciones 5 días. Lo recomendable es 5 días. Y lo que dice también, lo que dice también es que si el paciente está bien y tiene un tracto digestivo habilitado, se lo podrías dar directamente por boca, no necesitas dárselos endovenoso.
Doctor. Precisamente en las exacerbaciones uno tiene como que el pensamiento de que el paciente se trata corticoide, beta-2 agonista, muscarínico. Uno revisa la literatura y dice que el sulfato de magnesio tiene una evidencia de grado 2B. ¿Qué opina del uso del sulfato de magnesio? El sulfato de magnesio está más estudiado en realidad para el asma. ¿Sí? Está más estudiado para el asma. Hay un momento en que estos pacientes, cuando estás en terapia y estamos tratando de no intubar al paciente, es como la guerra, todo vale. ¿Sí? Pero no es la práctica diaria. Y no se usa de rutina. No se usa para nada de rutina. De hecho, si le sirve en algo, mi comentario, yo lo uso más en asma y en EPOC creo que no lo usé nunca. No terapia, pero se usa en asma. Sí. En las guías anteriores de POC que mencionaba, lo usaba como casi como que todas las escalones para el tema del rescate. Ahora que usted decía... Sigue estando en todos lados. Sí, o sea, y en lo que en el EPOC-LA que usted decía, por ejemplo, de que cualquiera, hay inclusive pacientes que están bien controlados solo con el SABA en cuanto a cuando tienen exacerbaciones, usarse solo el SABA y ya, con eso. No, a ver, si el paciente es un gola y usando el SABA en forma esporádica, está bien, lo dejo con el SABA en forma esporádica. Cuando se exacerban, todo por ellos. Pero había alguien acá antes. La minofilina, de vuelta, ahora les voy a mostrar las últimas actualizaciones de asma. Los españoles por lo menos sacaron la minofilina y sacaron la trofilina de las guías. La última, dale. No te escuché nada. Con relación al punto de corte de 0,7 en la hemorragia, ¿no varía con relación a la edad o lo dejamos en 0,7? No, se queda, no, porque pensá que ese punto de corte es el porcentaje de la espirometría sacada con valores de sexo, edad, altura, peso. ¿Sí? Bueno, seguimos con asma. Asma. De vuelta. Yo ya les dije que era estructuradita y que yo empezaba con definiciones. Lo único que me interesa que lean todo, mentira. Que es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas, inflamatoria, ¿sí? Danger, inflamatoria. En todo el resto de la charla, si se acordaron de eso, les va a salir fácil. Donde participan distintas células y mediadores, condicionadas por factores genéticos que cursan con una hiperrespuesta bronquial, una obstrucción variable del flujo aéreo, total o parcialmente reversible, ya sea por acción medicamentosa o espontánea. Sí, acuérdense que hay asmáticos a lo largo de su vida que no tienen una reversibilidad completa de la obstrucción, porque el asma con el tiempo remodela el bronquio, ¿sí? Esta es la cascada inflamatoria del asma, y quédense tranquilos que no les voy a explicar cada una de estas moléculas. Pero, como clínicos, ¿qué es lo que nos importa? Que para controlar el asma y tener el control total, tenemos que controlar los síntomas con un uso casi nada de medicación de alivio, con una actividad normal y función pulmonar normal. Tanto en asma como en EPOC y en cualquier enfermedad crónica que ustedes traten. Hola, ¿cómo estás de tu asma? La respuesta bien no me dice nada. Hablen, pregunten. Estoy asustadísima de ver gente que te dice: no, yo no hago actividad física, no puedo hacer actividad física porque yo tengo asma. Danger, de vuelta. ¿Sí? Entonces un montón de cosas. No, yo dejé de hacer esto. ¿Por qué? No, el asmático tiene que tener una vida normal, tiene que poder hacer todo lo que quiera, y eso es responsabilidad nuestra. Entonces tenemos que controlar ahora y reducir a futuro el riesgo de tener exacerbaciones cuando tiene una función pulmonar basal ya disminuida, es decir, ya está remodelado, cuando se exacerba a repetición, cuando vemos que esta función pulmonar, este BEF, que sabemos que normalmente va bajando con los años, empieza a bajar muy rápido, y darle un tratamiento que no tenga efectos adversos, ¿sí? Nosotros no tenemos que causarle más problemas a los pobres pacientes.
Entonces, ¿cómo podemos pedir todo esto con los cuestionarios clínicos? Porque hay veces que no tenemos ganas de preguntar tanto. Alguien se sentó, pensó y los validó a los cuestionarios clínicos, el ACQ, el ACT. Hay un montón de cuestionarios, el que tengan, el que el visitador les deja en su consultorio, usen ese. Son todos buenos y están validados. Úsenlos. Las espirometrías y medir en la medida de lo posible marcadores de inflamación, como la fracción exhalada de óxido nítrico o los eosinófilos, que pueden ser en esputo o en sangre periférica. ¿Qué es lo que medimos habitualmente? Son los eosinófilos en sangre periférica. Los eosinófilos en esputo son dificilísimos de medir y el óxido nítrico exhalado somos pobres, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, y tenemos muy pocos lugares en donde se puede medir y es difícil usarlo para poder hacer seguimiento del asma. Sería ideal, es divino, es lo que te dice qué paciente se va a exacerbar. Le ajustas un poquito el tratamiento y no llegas a los corticoides. No lo tenemos. Esto es lo que yo les decía esta es la última guía de GEMA de los españoles con respecto al manejo del asma, en donde si ustedes ven, desde el escalón 1, en donde se habla de un asma intermitente, leve o un asma esporádica, ya hablamos de glucocorticoides siempre más un beta 2. Y en el escalón 2, que sería el asma persistente leve, que es el paciente que tiene síntomas más de 2 veces por mes. Síntomas 2 veces por mes, ¿sí? O sea que la gran mayoría de nuestros pacientes van a caer acá. Siempre lo tendríamos que dejar con corticoides reglados, con corticoides inhalados reglados, ¿sí? Estén bien, estén mal, estén más o menos. Si alguno tuvo la mala suerte de escucharme en la charla del Congreso, les vuelvo a decir lo mismo. Ustedes son clínicos. A alguien se le ocurriría decir, si te sentís bien, no tomes la medicación de la presión. Si a vos te parece que tu colesterol está mejor, bueno, no sé, tómalo. Si te pinta, tomalo y si no, no. La metformina, tomala los días impares o cuando te parezca. Y si estás bien, nosotros no le mandamos ese mensaje a los pacientes. Nosotros le decimos que la rosuvastatina la tiene que tomar todos los santos días, la metformina la tiene que tomar tantas veces por día, porque sabemos que es en la dosis. Bueno, con los corticoides inhalados y el asma tiene que pasar lo mismo. No les podemos decir, ponele, usalo, porque sabemos que es una enfermedad inflamatoria. Y hay evidencia dura que dice que si la inflamación se controla, el asma está mejor. Parece la propaganda, ¿se acuerdan que si la inflamación no se va, el dolor vuelve? ¿No se le acuerda a nadie? Ah, póngale un poco de onda, ya sé que es tarde. Y hay dos cosas acá, perdón. Considerar la inmunoterapia con alergenos, se lo dejo a los alergistas. Hay pacientes que tienen un componente alérgico grande y deberíamos mandárselos a los alergistas a evaluar. Y lo que sí tenemos que hacer es educar. Tenemos que hablar 1.000.000 de veces con los pacientes. Educar en el control de los inhaladores, no se los voy a volver a contar, va a hacer todo el discurso. El control ambiental, que limpien, que saquen las mascotas de la cama, que saquen los acolchados, que bajen los cortinados. A ver, van a decir que soy muy Susanita, bueno, pero yo le digo a los pacientes que compren fundas para los acolchados, que al perro lo dejen en el living, soy re mala onda. Que saquen la frazada, que la cortina tiene que ser livianita y la tienen que limpiar, que tienen que desinfectar las almohadas cuando se van a la casa de vacaciones que estuvo cerrada durante 6 meses. Eso es trabajo más allá de mi susanitismo. Eso es trabajo del médico, de explicarle lo que es el control ambiental. ¿Sí? Buscarle comorbilidades, como dice la doctora Israel. Buscarle si tienen rinitis, buscarle si tienen reflujo, buscarle si tienen otra cosa, porque si no el paciente no va a mejorar. ¿Y qué tan importante es que veamos boliza a los pacientes con asma leve? Los pacientes con asma leve también se mueren. Es como decir, incluyan a todos. ¿Sí? Fíjense estos números, que yo estaba haciendo una revisión y digo, miércoles, son un montón. De los pacientes con asma leve, son el 16% de los pacientes con asma casi fatal. Uno de cada 3 adultos con crisis asmática. 15 a 20% de los adultos que se mueren con asma estaban caratulados como asmáticos leves. Y en este otro estudio,
los que se exacerbaban, los que se internaban, los que tuvieron, te dice, los que estaban tratados con placebo, con SABA demanda, tuvieron entre 0,2 y 3 exacerbaciones por año. Entonces necesitan algo más. Nuestros asmáticos leves merecen toda su atención, y la verdad es que los asmáticos leves son pacientes de ustedes, no son pacientes míos. Yo no veo asmáticos leves, yo veo la otra punta, y está bien que yo vea la otra punta, pero los asmáticos leves son los de ustedes, y los que tienen que torturarlos para que no larguen el corticoide inhalado son ustedes. Ahora sí, yéndonos a la otra punta, hay muchos de los pacientes con asma severo que son tratados en el primer nivel de atención. Como es este estudio, casi el 70%. Y el problema es que estos pacientes reciben mucho corticoide sistémico. ¿Quién de ustedes hace guardia? Todos hacen guardia. ¿Qué le dan al paciente asmático cuando llega a la guardia? Corticoide, ¿sí? ¿Y con qué se va el paciente? Con corticoide. ¿Por qué? Porque lo tienen que salvar de la crisis, no lo estoy criticando, ¿eh? Lo que yo tengo que conseguir es que el paciente no llegue a la guardia con crisis. Entonces, esos pacientes mal manejados tienen más riesgo de tener más morbilidad, más mortalidad y más costos. ¿Qué se hizo? Esto es un estudio que se hizo acá en la Argentina, y es divertido porque es nuestro, con una aplicación que se llama Referral ID, que lo hicieron en un par de hospitales públicos y en un par de hospitales privados. No me pregunten los hospitales porque no me acuerdo. ¿Pero qué vieron? Que de estos 441 pacientes que los ingresaron a esta plataforma, 149 tienen, miren, más del 30% había tenido en el último año más de 2 ciclos de corticoides sistémicos. Y es un montón. Habían comprado entre 1 y 2 inhaladores de SABA por año, el 58%, casi el 60%. Dijimos que, si se fijan, la fecha de esto es 2021. Ya sabíamos que los asmáticos se tenían que manejar con corticoides inhalados y SABA. Y sin embargo seguían comprando solamente los beta-2. Paréntesis, es la medicación más barata, es la medicación más accesible, es la medicación que todos tienen y tenemos en el ideario de cómo me saco el broncoespasmo rápido, ¿sí? Y que muchas veces está en la farmacia del lugar donde hacemos guardias y se lo podemos dar. Estos pacientes tenían, un tercio de estos pacientes tenían consultas a guardias y tenían internaciones en terapia con una muy alta tasa de uso de SABA. O sea que las cosas no las estamos haciendo bien. Y si se fijan la cantidad, este estudio extrapoló después la cantidad de venta de corticoides sistémicos por año en la Argentina, en donde, para que no se sientan mal, mentira, sí se sienten mal. Los primeros son los clínicos, pero porque los clínicos indicamos corticoides para muchas patologías. Los otorrinos necesitan todos los corticoides que indican. Vamos a ser malos con los otros. Chan. Fíjense una cosa, viene clínica. Pediatría no voy a discutir con los pediatras. Cada vez que yo intenté decirle al pediatra de mis hijos que te había que darle un corticoide, me ladró. Los otorrinos y después vienen los traumatólogos. Yo pensé que los traumatólogos iban a estar antes. Yo creo que esto está mal hecho, yo creo que los traumatólogos no fueron fieles a la verdad. ¿Están de acuerdo ustedes o no? Sí. Bien, entonces, más de 1 millón de corticoides de depósito. ¿Qué hace? No se lo voy a explicar a ustedes, lo saben mejor que yo. Los corticoides sistémicos aumentan el riesgo de hipertensión, de alteraciones metabólicas, psiquiátricas, cataratas, trastornos dispépticos, osteoporosis. Los corticoides sistémicos son muy buenos, pero no son gratis, no son para nada gratis. Entonces, en los pacientes de escalón 4 o 5, cuando ya tienen síntomas más frecuentes, cuando ya les fuimos aumentando los corticoides inhalados a dosis medias y a dosis altas, sería a lo mejor el momento de sumarle otra medicación, ¿sí? Como sería el LAMA. Pero antes que esto habría que reevaluar. Si el paciente toma su medicación correctamente, lo toman 2 veces por día, o el paciente
por cuestiones personales, económicas, lo que sea, empezó a tomarlo, en vez de 2 veces por día, lo toma 1 vez por día, en vez de 2 dosis usa 1. Tiene una buena técnica inhalatoria, de vuelta, no les voy a hacer todo el speech de los inhaladores, pero por Dios, yo sé que es aburrido que los pacientes lleven el inhalador a su consulta y que se los muestren, pero antes de saber si lo hacen bien el paciente, ustedes tienen que saber cómo se hace. Y la pregunta del $1.000.000, ¿realmente tiene asma? ¿O estoy tratando otra cosa? Agregar el LAMA mejora la función pulmonar. Si ustedes ven este estudio, aumentó 110 mililitros el BEF y mejoró el control del asma. O sea que hacerle triple terapia en asma funciona, ¿sí? Y acá les muestro un par de metaanálisis y todas estas cosas raras matemáticas que hace la industria, pero si ustedes ven acá, el riesgo de probabilidad de tener el mejor tratamiento, acá abajo era solamente cuando tenía corticoides LABA, y acá arriba era cuando tenía corticoides, LABA y tiotropio, ¿sí? A lo más verde. Y en estos estudios la cantidad de exacerbaciones que tenían los pacientes con doble o con triple terapia. O sea, pacientes escalones 4 o 5, cuando ya nos estamos quedando cortos con los LABA y los corticoides, y los corticoides inhalados, antes de ponerle sistémico, el sumarle un LABA está súper avalado por la literatura y realmente les hace bien a los pacientes. Sin embargo, las cosas se pueden poner peores todavía y el paciente puede tener una asma grave no controlada. ¿Cuál es la definición de asma grave no controlada? Aquella que persiste con mal control a pesar de estar con corticoides LABA a altas dosis en el último año, o bien glucocorticoides orales durante al menos 6 meses en el último año, o 1 gramo o más de meprednisona en el año. Y si ustedes piensan en sus ¿cómo se llaman? Sus feligreses de guardia, porque seguro que hay uno que va todos los miércoles a verlo a uno y todos los miércoles le terminan dando o el corticoide intramuscular o el endovenoso y se lleva, ¿sí o no? O sea, en vos te estás pensando en alguien, ¿sí o no? ¿Sí? Llegamos al gramo al año así. Bueno, esos pacientes hay que pensar en otra cosa. Hay que fenotipificarlos, porque hoy por hoy tenemos terapia biológica para ofrecerles. Saber si los pacientes tienen una inflamación tipo T2 o no T2, si tienen una T2 alérgica o si tienen una T2 eosinofílica, según la edad de comienzo, según el dosaje de IgE, según la eosinofilia periférica, no perfil, según los eosinófilos en esputo, el feno, las pruebas alérgicas, la periostina, y nada más. Las pruebas, ¿se puede hacer esto en la Argentina? Sí se puede, lo hacemos sin medir periostina, sin medir feno, sin medir eosinófilos en esputo y nos va bien, les aviso, nos va muy bien. Ay. Y esta es la última diapositiva en donde les muestro, y no quiero que se los tomen, y el doctor Mercado no les va a preguntar esto en el examen, de a qué nivel actúa cada uno de los biológicos, pero ustedes ven que para los T2 bajos tenemos poco para ofrecerles hoy por hoy. Va a salir el año que viene, ya salió en realidad en otras partes del mundo, pero va a llegar al país el tezepelumab, que nos ayudaría en la cadena esta, si no hoy por hoy no tenemos mucho más para ofrecerle, pero para los pacientes con T2 alto tenemos para ofrecerle anti-IgE, tenemos para ofrecerle antirreceptor de eosinófilos, anti-interleuquina 5, anti-interleuquina 12, tenemos muchas cosas para ofrecerles. Los pacientes hay que tratar de perfilarlos en lo bioquímico y en lo clínico lo mejor que se puede y probar con uno de estos biológicos, ¿sí? Sepan también que toda esta cadena nosotros lo hacemos desde lo clínico y desde lo bioquímico. Esta cosa acá no la podemos ver. Entonces, si el paciente no anda con un biológico, si no le va bien con un biológico, se puede rotar. Y lo último es hablar de remisión en asma, que la remisión en asma a partir de estos biológicos es donde estamos pudiendo decir, bueno, pero ¿podemos curar el asma? Curar es una palabra muy grande y muy fuerte, pero podemos hablar de remisión cuando los pacientes no tienen exacerbaciones,
la función pulmonar está conservada, el asma está clínicamente controlada y no usó corticoides. Y hablamos de remisión completa cuando el paciente tiene estos 4 dominios y no tiene actividad inflamatoria. ¿Es casi como una utopía para el futuro? Sí, es casi como una utopía para el futuro, pero con los biológicos lo estamos consiguiendo. Muchas gracias.